Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Les damos esta cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y el público en general que por la gracia de Dios hoy nos acompañarán para seguir estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. El mensaje central de la Biblia, el mensaje que cada ser humano necesita en este mundo. Estamos estudiando esta serie de estudios de una completa salvación por medio de la justicia de Cristo. Dios ha dispuesto en el nuevo pacto la promesa de salvar al hombre completamente por fe y gracia, y la salvación que Dios quiere dar es obra de Dios en el hombre desde principio hasta el fin. Por eso la Biblia dice, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 609 de esta serie. El justo o el cristiano realmente debe vivir por fe en este tiempo final de la historia de este mundo. La vida cristiana es vivir por fe, es decir, confiando plenamente en Cristo, con una fe que nos una a Cristo, una fe que nos lleve a hacer un pacto con Dios para vivir con Dios en la vida cristiana. Seguir a Cristo por donde quiera que va, como el cordero sigue al pastor. Andar delante de Él y mantenerse siempre en conexión con Cristo para ser solamente canales de luz, para ser mensajeros que Dios quiere utilizar como instrumento en sus manos a sus mensajeros. Así que hoy vamos a continuar estudiando. Estamos estudiando cómo este mensaje debe predicarse en este tiempo y cómo se predicó antiguamente. El mensaje de Dios es un mensaje que realmente puede cambiar totalmente las vidas de los seres humanos, de una vida de pecado a una vida de santidad, de una vida de infelicidad a una vida de felicidad, de una vida egoísta a una vida de amor. Y así podemos seguir calificando la salvación que encontramos en la Biblia. Estamos estudiando los requisitos, las condiciones para poder recibir esa salvación que Dios ha prometido conceder al creyente. Estamos en el requisito o condición número 10. ¿Por qué necesitamos entregar a Cristo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro ser entero? Y la respuesta es para recibir de vuelta una vida nueva, con un corazón nuevo, una mente nueva, una voluntad unida a la voluntad de Dios, para que en la nueva vida el verdadero creyente, por fe, siempre esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios.
siempre esté dispuesto a seguir los caminos de Dios, los planes de Dios. Y si el creyente pues cree, confía, tiene la plena seguridad que Dios le da una nueva vida y Dios pone su espíritu para poder conducirlo en esa nueva vida, su Espíritu Santo realizará la obra de santificación en el creyente, la obra de preparación entonces para el presente y la eternidad es obra de Dios en el hombre. Por eso necesitamos primeramente llenar los requisitos o experimentar las condiciones. Hemos venido estudiando cómo este mensaje se predicó en 1888, hace 134 años, para este tiempo del fin. Y todavía este mensaje, por la gran mayoría del mundo religioso, es desconocido. Y también entre el adventismo hay una gran indiferencia, descuido por conocer y estudiar este mensaje. Hay un conformismo con haber escuchado en una forma muy superficial, muy simple, este mensaje de salvación por fe y gracia, o justificación por la fe, o la verdad presente, o el mensaje de los 3 ángeles, o el mensaje a la iglesia de la Odisea. Todos llevan al mensaje de salvación, solucionar el pecado en el ser humano. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando. Para recordar, vamos a mencionar todos los requisitos que necesitamos por lo menos saber en la teoría, para que por fe y con la guía del Espíritu Santo lleguemos a llenar esos requisitos para recibir el perdón y la vida nueva en Cristo Jesús. Lo primero que hemos estudiado es el llamamiento. Número 2, conocer toda la palabra de Dios por estudio personal, bajo la dirección del Espíritu Santo. Número 3, cultivar una fe verdadera, una fe genuina que pueda unir al creyente con Cristo en un pacto para que el Espíritu Santo pueda engendrar una nueva vida y pueda vivir unido a Cristo, permaneciendo en Cristo, como dice el justo vivirá por la fe. Necesitamos conocer esa fe para que por fe recibamos la salvación. 4. requisito, humillación. 5. arrepentimiento. 6. quebrantamiento de espíritu. 7. renuncia. Renuncia del yo. Renuncia a todo lo que poseemos. Y estar dispuesto a que Cristo pueda liberarnos completamente de todas las cosas de este mundo que impidan vivir con Cristo, que impidan servir a Cristo. Y 8, confesión. 9, aceptar a Cristo como un Salvador personal, individual. Y 10, requisito que estamos estudiando, entregar a Cristo todo lo que somos y lo que tenemos. Todo lo que somos concierne
el yo, el corazón, la mente, la voluntad, los talentos y los dones, entregar a Cristo y luego entregar todas las cosas externas visibles, es decir, todas nuestras riquezas, todas nuestras pertenencias o los bienes que el ser humano ha adquirido egoístamente, al cual la Biblia lo llama riquezas de maldad, entregarle a Cristo para recibir una nueva vida. Una vida con el carácter de amor de Cristo. Porque el problema del pecado es el corazón egoísta, la mente egoísta, el amor propio, el amor humano que se acaba, el amor humano que es circunstancial, el amor humano interesado. El egoísmo es el causante de todos los pecados, de todos los males, de toda la vida infeliz, de todos los fracasos, de todos los problemas de la vida. Entonces la solución es entregar nuestra vida, todo lo que uno es y lo que tiene, para recibir una nueva vida con un nuevo corazón de amor, con una mente que pueda gobernar la nueva vida espiritual, es decir, la mente de Cristo. Y en una vida nueva, en un corazón limpio, en una mente limpio, el Espíritu Santo pueda morar. Porque el Espíritu Santo es el que imparte el amor. Y el Espíritu Santo es el representante de Cristo. A eso la Biblia lo llama: Cristo debe morar en el corazón. Cristo debe reinar. El reino de gracia de Cristo debe empezar en el corazón, cambiando totalmente los deseos, los sentimientos, los gustos y los pensamientos, las palabras y las acciones. Así el creyente ahora puede vivir una vida de amor. Sabemos que Cristo vino a este mundo porque vino a hacer conocer a un Dios de amor. Cristo era el amor encarnado, la ley encarnado, podemos decir, la ley viviente, porque la ley de los 10 mandamientos es solamente copia del carácter de Cristo, es el pensamiento de Dios, la mente de Dios. Tal como describe los 10 mandamientos, la Biblia, así es la mente de Dios, así es la vida de Dios. Entonces, el creyente, ¿qué necesita? Necesita tener a Cristo morando en su mente para poder vivir una vida de obediencia, para poder mantenerse en la vida con el carácter de amor de Cristo. Y ahora en nueva vida ser siervo de Cristo, trabajar para Cristo y buscar las almas para el reino de los cielos. Y la única forma, el único camino que Dios ha dispuesto para la salvación de los seres humanos es el amor. El amor lo es todo.
Y en el estudio anterior hemos estudiado el amor en la Biblia relacionando con la familia, el hogar, en otras palabras, el amor conyugal. Y hemos visto de que a la luz de la justicia de Cristo, a la luz de la verdad, hemos comprendido que Dios ha establecido el primer hogar en este mundo. Dios ha creado a un varón y a una mujer. Y Dios los unió, dice. Dios celebró el primer matrimonio. Y el objetivo de la familia, del hogar, el objetivo de Dios era que vivan felices, en paz, gozosos, en unidad. No debía existir incomprensión, no debía existir separación. Debían mantenerse unidos con el mismo espíritu, unidos en el carácter, en propósitos, en planes, en acciones. En todo debían mantener unidad. Así Dios los unió. Y Adán y Eva estaban llenos de salud física y tenían una mente recta, una mente santa, una mente buena. Y su corazón estaba lleno del amor de Cristo, porque el Espíritu Santo que moraba les impartía el amor. Y tenían un carácter amable, un carácter perfecto. Así Dios los unió, tanto el marido y la esposa, que era Adán y Eva, eran pues perfectos. Porque Dios es un Dios sabio y poderoso. Los unió y nadie, dice, los separe. Para que no haya separación, ¿qué es necesario entonces? Un corazón de amor. Una vida santa. Pero ¿qué aconteció con el pecado? El pecado introdujo el cambio. Los seres humanos, todos nacen en este mundo, hemos nacido en este mundo imperfectos. Hemos nacido con un corazón egoísta. Hemos nacido todos llenos de toda clase de males. Entonces, una unión así entre dos seres, un varón y una mujer imperfectos, sin el amor de Dios, con amor egoísta, nunca va a funcionar, nunca va a haber armonía permanente, nunca va a haber una unidad estable y permanente. Siempre va a existir la incomprensión, siempre va a existir descontento, quejas y toda clase de males. Entonces, para eso Dios ha dispuesto el plan de salvación. Primero, antes del matrimonio, tanto el joven y la señorita entonces deberían comprender el plan de salvación y aceptar a Cristo, hacer una entrega por fe y gracia y recibir una nueva vida. Ahora sí, entonces,
Dios puede unir a dos creyentes verdaderos, a dos cristianos espirituales, consagrados. Entonces nadie podrá separarlos. Habrá una triple unión, como hemos dicho. En el pacto del matrimonio, el esposo y la esposa se han unido. Pero el esposo está unido a Cristo, la esposa unida a Cristo. Entonces hay una triple unión. Imposible que haya separación. Imposible que ni el hombre podrá separarlo. Porque el amor reina en los tres. Dios es amor, Cristo es amor. El esposo tiene amor, la esposa tiene el amor verdadero. No hay egoísmo, no hay imperfección, no hay nada terrenal humano. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Pero si se han unido pues con un amor egoísta, eso no va a durar. Eso es lo que hoy vamos a estudiar. Cómo este mensaje se estaba predicando en 1888. Y eso es lo que hoy nosotros necesitamos predicar. Y también hemos visto de que la esposa debe someterse al esposo, que la esposa debe, en otras palabras, debe estar de acuerdo con el marido, pero dice como en el Señor, o sea, someterse en el Señor. ¿Qué quiere decir? Ambos tienen que estar sometidos a Cristo, unidos a Cristo. Ambos tienen que vivir la vida cristiana haciendo la voluntad de Dios. El sometimiento a Dios, el sometimiento a Cristo no es a la fuerza. Por eso la Biblia dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en el marido y en la esposa, entonces el Espíritu unirá a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que hará recordar sus deberes y sus derechos. El Espíritu Santo es el que le advertirá el peligro. El Espíritu Santo le dirá su deber, qué es lo que debe pensar, qué es lo que debe hablar, qué es lo que debe hacer. Entonces, el creyente tomará la decisión, si obedece o no obedece, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y si está de acuerdo, entonces obedecerá al Espíritu. A eso se llama someterse a Dios con libre albedrío, no obligado, no a la fuerza, sino el creyente verdadero toma la decisión. El Espíritu indica el camino. Ese es el verdadero sometimiento. No es un sometimiento directo a la fuerza, porque el mundo enseña un sometimiento humano. Y también entre los religiosos eso se ha visto. Sino tiene que ser voluntario, espontáneo. Así funciona el verdadero matrimonio, lo cual hemos estudiado según la Biblia en el estudio anterior. En el estudio número 608. Hoy estamos en el estudio 609.
Hoy vamos a comprobar entonces cómo la mensajera del Señor y los mensajeros también estaban enseñando el matrimonio, el hogar, a la luz de la justicia de Cristo. Una vida matrimonial con el amor de Cristo. Vamos a ir entonces al libro Materiales de Elena White de 1888, página 1214. Allí encontramos, dice, orientación, consejo para maridos y esposas, para estudiantes, profesores y ministros y todos los adventistas. Dice así, vamos a aprender de la historia, porque si desconocemos la historia, estaremos condenados a repetir sin saber. El apóstol Pablo dice, todas las cosas que acontecieron son una advertencia para que nosotros no repitamos en este tiempo. Si el pueblo adventista rechazó, si también los religiosos del tiempo de Jesús rechazaron a Jesús, como Jesús dio claridad al verdadero matrimonio y rechazaron a ese Jesús y lo crucificaron. El adventismo hizo lo mismo, crucificando a Cristo en la persona de los mensajeros y en el mensaje. Y hoy nosotros, todos los que escuchamos este mensaje, no deberíamos repetir el rechazo. Deberíamos humillarnos y ponernos a la dirección del Espíritu Santo para poder comprender una verdadera salvación y vivir, experimentar y practicar esa salvación. Entonces veamos la historia para no equivocarnos. Hoy, por ejemplo, el mundo religioso, todo el mundo cree que estamos en el nuevo pacto. Pero en la práctica estamos viviendo el antiguo pacto. El antiguo pacto es querer cumplir, querer obedecer sin el amor de Cristo, sin corazón nuevo, sin vida espiritual, sin conversión, sin estar consagrado completamente a Cristo. Querer ser religioso con un corazón egoísta. Esa es la vida religiosa en la práctica. Pero en la teoría creemos que estamos en el nuevo pacto. Pero en la práctica vivimos todavía el antiguo pacto. Entonces eso mismo aconteció con relación a la justificación por la fe. Todo el mundo dice de que la salvación es por fe y gracia. Pero en realidad, en la práctica, se vive una religión de obras, una religión de ceremonias, una religión de cultos, de cumplimientos, de ritos, una religión farisaica, una religión de apariencia de piedad, donde el corazón sigue siendo el mismo, natural, lleno de pecado. Una vida cristiana hipócrita. Aparentemente es buen religioso, pero en el fondo el corazón sigue mal. Por eso los religiosos, aún los líderes, en los cultos, en las reuniones,
se comporta de una manera, apariencia de piedad. Pero cuando terminaron las reuniones, sigue siendo la misma persona carnal, humana. Entonces, por eso necesitamos conocer la historia. Vamos a leer y pedir a Dios que nos pueda enseñar con la historia. Dice: deseo presentaros, dijo la mensajera del Señor, algunas cosas existentes en vosotros que fueron la base de la tristeza y desaliento que injustamente cobréis de los otros. Está hablando aquí de la tristeza, el desaliento y injusticias que hay en el matrimonio. He leído muchas veces estas palabras, dice: el casamiento es una lotería. Era un dicho común en aquellos años de 1888 en Norteamérica. Es como decir hoy en día, ¿qué podríamos decir? El que encuentra una esposa, decimos, halló felicidad. Algo así, el casamiento es una lotería. Si el hombre encontraba una mujer que le aceptaba para casarse, era una gran cosa. Y si la mujer encontraba un varón, también le parecía una gran cosa, como una lotería. Pero algunos actúan como si creyesen en la declaración y su vida matrimonial testifica que es así para ellos. Pero el casamiento verdadero no es una lotería. Muchos creen que el matrimonio es una cosa necesaria, es algo imprescindible. Por eso hay un dicho que dice: los que todavía no están casados, su objetivo es casarse. Y hay muchos que toda la vida se pasan buscando para casarse y no encuentran. Pero hay otro dicho que dice que los casados ahora quieren separarse. No quieren continuar viviendo juntos. Los no casados quieren casarse y los casados quieren descasarse, divorciarse. Por eso la mensajera del Señor, Elena Hardon de White, dice: pero el casamiento verdadero no es una lotería. No porque se ha casado y le aceptó casarse, piensa que ya todo está hecho, solucionado. Y ella, basado en la palabra de Dios, los llevó al principio. El casamiento fue instituido en el Edén. Después de la creación de Adán, el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Cuando el Señor le presentó a Eva, a Adán, los ángeles de Dios fueron testigos de la ceremonia. Así que Dios celebró la primera boda, el primer matrimonio. Ahí es donde Adán y Eva hicieron el pacto, la promesa de mantenerse unidos. Y Dios claramente declaró que la mujer era una ayuda idónea.
Por eso hay un dicho que dice que ya el hombre encontró su media naranja. La mujer también encontró su media naranja. Ese es el dicho. Pero como hemos dicho en el estudio anterior, acontece, hay 3 opciones que puede acontecer. La primera es que generalmente no se casan, o el hombre o la mujer no encontró su media naranja, encontró su medio limón. Esa es la verdad de las cosas. Ambos eran medio limón, ahora es un limón. Pero ¿qué es el limón? El limón es agrio, es ácido, es amargo. Por eso el casamiento, en su mayoría, se torna amargo, se torna pues ácido, hay incomprensión. Por eso el mundo está cumpliendo la profecía del tiempo de antes del diluvio. Se casaban y se daban en casamiento. Eso se está cumpliendo hoy. Esa es la primera opción que existe. Un matrimonio en que ambos tienen un carácter agrio, ácido, un carácter imperfecto, un carácter que no va a producir comprensión. Pero a pesar de eso, tendrán que continuar. Pero otros tendrán que separarse, divorciarse. Ese matrimonio no está aprobado por Dios. La Biblia claramente dice, ¿qué comunión hay, dice, entre el creyente y el incrédulo? Pero generalmente el mundo religioso entiende que el creyente es aquel que está en la iglesia y que se ha bautizado, es miembro de iglesia. No, un creyente es aquel que se ha unido a Cristo. En otras palabras, ha hecho un pacto con Cristo y tiene vida espiritual. Pero las iglesias están llenas de creyentes superficiales, con una fe falsa. El verdadero matrimonio es, entonces, entre creyentes verdaderos, así como Adán y Eva. Porque el creyente verdadero, unido a Cristo, tiene una vida santa, una vida recta, una vida de amor. Pero generalmente se casan entre incrédulos verdaderamente. No creen en Dios verdaderamente. Entonces, ese matrimonio es unir 2 medios limones. Pero también existe el segundo caso. Muchas veces una media naranja se une con un medio limón. Un hombre convertido, un hombre fiel, se casa con una esposa que tiene fe superficial, que es incrédulo, pero está en la iglesia. Así como el pueblo de Israel en el desierto, durante 40 años, la gran mayoría de los israelitas eran incrédulos, pero estaban dentro del pueblo de Dios en el desierto. Por eso solamente entraron, de los que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra de Canaán? Solo 2, Josué y Caleb. El resto eran incrédulos y murieron en el desierto. Entonces, hoy hay matrimonios que muchos jóvenes fieles se casan con una hermana infiel en la iglesia. O una hermana fiel, sincera, se casa con un joven de apariencia hipócrita, sepulcro blanqueado y no es fiel.
es infiel pero en la iglesia, entonces ese matrimonio no va a andar muy bien, como dice Pablo. Pablo dice, si así se han casado, dice, un fiel con uno que no es fiel en la iglesia, pero si el infiel consciente que sirva a Dios fielmente, no se separe, dice. Pero si fuera el varón o la mujer infiel, no consciente, entonces sepárense, dice. ¿Por qué dice sepárense? Es que Dios no ha unido así. Porque la ley de Dios es, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ni Dios puede separarlo. Dios respeta lo que Él hace, porque lo que Dios hace es perfecto, es duradero, es eterno, es permanente. Dios no falla, Dios no se equivoca. La historia nos demuestra, Abraham confió en Dios para poder escoger la esposa para su hijo Isaac. Y Dios dirigió a su mayordomo para encontrar esposa para Isaac. Y ese matrimonio sí fue dirigido por Dios y Dios unió. Así es un verdadero matrimonio. Dios no se equivoca. El hombre sí se equivoca. Por eso Pablo dice, si no se comprenden, no hay comprensión, dice, sepárense. Pero no se vuelvan a casar, dice. Si quieren volverse a casar, reconcíliense y únanse nuevamente, dice, entre los que se han casado. Esa es la segunda opción que existe. Pero la tercera opción sería la primera, la verdadera, la duradera. Un casamiento verdadero entre creyentes, así como el casamiento fue instituido, dice, en el Edén. Dios le dio una ayuda idónea. La mujer, la esposa, tiene que ser ayuda idónea. En otras palabras, todos los días tiene que estar con su esposo sin separarse, y la esposa tiene que ayudarlo. Eso es lo que dice el Señor. Así va a funcionar el matrimonio. Si el predicador, el misionero, el pastor o el líder, el sacerdote, el teólogo, el profeta, si se casa, su esposa tiene que ser ayuda idónea. ¿Qué indica eso? La esposa tiene que andar con el mensajero. Y la esposa tiene que ayudarle a predicar, tiene que ayudarle a enseñar la palabra de Dios, tiene que ayudarle a dar consejos a los que necesitan y tiene que ayudarle a atender a los enfermos físicos y mentales y espirituales. Ese es el verdadero matrimonio. Si la esposa no anda con el pastor, con el misionero, con el teólogo, con el sacerdote, con el líder, con el evangelista, entonces ha acontecido un yugo desigual. Uno de ellos, quién sabe, sea fiel y la otra no es fiel, es infiel, no es ayuda idónea. Ahora, ejemplo, si un creyente no está trabajando en predicar el Evangelio, tiene su actividad, quizás es médico, entonces la esposa tiene que ayudar en esa actividad. O quizás
es un hombre de negocios, tiene que ayudar en esa actividad. Pero hay un problema, los que son empleados, los que tienen una profesión y trabajan para el gobierno, para las empresas o para cualquier otra persona, allí será imposible que le ayude, porque no permiten los dueños de los negocios, de las empresas o del gobierno. Entonces Satanás estableció esa forma de trabajo para separar al hombre y a la mujer. Y todos sabemos que ¿por qué al principio Eva cayó en pecado? Porque se separaron. Y fue una separación momentánea. No fue una separación en actividad todo el día. Momentáneo. Y Satanás aprovechó. Y si tienen hijos, igual tienen que andar papá, mamá y hijos juntos. Pero la educación de este mundo, también Satanás ha ideado un plan para separar a los hijos. Otro problema. Por eso necesitamos estudiar la verdadera ciencia de la educación a la luz de la justicia de Cristo, a la luz del amor, a la luz de la verdad, a la luz de Cristo. Ayuda idónea. ¿Y quién es el que da la ayuda idónea? Es Dios. Uno primero tiene que reconciliarse con Dios, que es la salvación. Así como el hijo pródigo, volver a la casa del Padre y nuevamente ser hijo de Dios. Y muchos dicen de que la palabra de Dios dice que los padres tienen que buscar esposa para su hijo. Existe esa forma de predicar, de comprender y aconsejar. Pero está mal entendido, mal enseñado. Cuando la Biblia dice que el padre debe buscar esposo y esposa para su hijo, se refiere pues al Padre eterno, al Padre verdadero. Solo un cristiano verdadero que ha nacido del Espíritu, como Nicodemo, al cual Jesús les dijo, aunque él era líder, maestro, le dijo, tienes que nacer del Espíritu. De lo contrario, tu vida religiosa no tiene valor. Entonces, pues, si un cristiano ha nacido del Espíritu, engendrado por el Espíritu Santo, ha nacido con la imagen de Cristo, parecido a su Padre Jesús, a Dios, parecido en carácter, en amor, en todo aspecto, entonces ahora es hijo de Dios. Como dice el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 3. Somos hijos de Dios, dice. O primera Juan 1, 11 y 12. A los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, si usted, hermano joven, hermana joven, señorita, si usted ha aceptado a Cristo, ha nacido del Espíritu, se ha bautizado, es hija de Dios. Joven, usted es hijo de Dios, si realmente lo es. Entonces, por eso usted habla con su Padre y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ahora usted es creyente. Por fe tiene que confiar y pedir a Dios, a su Padre Dios, que es sabio y poderoso, para que le dirija, le guíe, le enseñe quién va a ser su compañera o quién va a ser su compañero. Entonces, ¿quién le va a guiar? El Espíritu Santo, representante de Cristo que mora en usted. Entonces, ¿quién es el que busca esposo o esposa para el joven o la señorita? Es Dios, el Espíritu Santo, el Padre eterno. Ahora alguien dirá, ¿y los padres terrenales? Lógico. Si el joven tiene un padre terrenal fiel, nacido del Espíritu, santo, justo, bueno, recto
lleno del amor de Dios, entonces Dios utilizará a ese padre también y le hablará por medio de ese padre terrenal. Pero si su padre no es justo, no es santo, no tiene una mente nueva, su mente no es recto, como dice el sabio Salomón, entonces pues si su mente todavía es torcido, le buscará pues una esposa torcido también. Si su mente está contaminado de egoísmo, buscará una mujer egoísta, se va a equivocar. Entonces todo está contemplado en el plan de salvación. ¿Cómo encontrar ayuda idónea? Solamente por medio de Dios. Y si los padres son consagrados fieles, están viviendo la vida de Cristo y están haciendo discípulos como Cristo, entonces Dios no va a fallar, va a obrar su Espíritu Santo por medio de sus padres. Así, Dios estableció el matrimonio para que funcione perfectamente. Sigamos leyendo. Pero, dice, existen pocos matrimonios que están completamente unidos cuando la ceremonia de casamiento es realizada. ¿Cuántos matrimonios existen buenos bajo la dirección de Dios y Dios une? Pocos. ¿Cuántos serán pocos? No sabemos. De 10 quizás serán pues 1, 2 o 3. La forma de las palabras dichas para los dos que toman el voto matrimonial no los convierte en una unidad. En su vida futura debe ocurrir una fusión de ambos en el casamiento. Puede ser establecida una unión realmente feliz si cada uno le da al otro una afección verdadera de corazón. Entonces, como existen pocos matrimonios verdaderos, la gran mayoría son matrimonios como en el caso número 1, 2 que hemos mencionado, entre medios limones o entre media naranja y medio limón. Su voto matrimonial dice, no los convierte en una unidad, no hay unidad permanente. No va a durar mucho tiempo la unidad, el amor, la comprensión, la felicidad. ¿Qué va a acontecer entonces? El enemigo va a entrar y malograr ese hogar. Pero hay una solución, dice. Si cada uno ahora reconoce que se han equivocado, reconoce que no han actuado correctamente, entonces, y están dispuestos al cambio, entonces pueden entregar sus vidas y su corazón a Cristo, y Dios puede darles nueva vida al matrimonio, a los casados, y pueden tener una unión realmente feliz, dice. Pero el tiempo saca del casamiento el romance con el cual la imaginación lo revistió, y entonces el pensamiento encuentra guarida en la mente a través de las sugerencias de Satanás. Si Dios no ha unido el matrimonio, si se han equivocado, dice, en la unión, entonces dice, no va a durar el romance. Ni lo que se imaginaron no se va a cumplir. Satanás va a entrar, dice, a ese hogar, porque Satanás siempre mora en un corazón egoísta. ¿Y qué dirá Satanás? No nos amamos uno al otro como suponíamos. Pero ¿cuál es la solución? No den lugar, dice, a Satanás, a esos pensamientos.
Él trabajará para haceros desconfiar y tener celos de cada pequeña cosa, que de la menor ocasión, para alinear vuestras afecciones uno por el otro. La vida es un asunto real y puede volverse insoportable por el marido y la esposa. Cuando el romance desaparece, dejad que cada uno piense no según su orden sentimental, sino que como pueden volver a la vida conyugal en lo que a Dios le gustaría ver cumplido. Entonces hay solución según el plan de salvación para cada uno de los cónyuges. Ahora veamos en la página, vamos a ir a la página 1216 y 1218. ¿Qué dice allí? Dice: si amasen supremamente a Dios, sus corazones estarían tan llenos, tan satisfechos con su amor, que no serían consumidos con deseos de afecto a ser manifestados en actos por sí mismos. ¿Por qué un matrimonio pues se rompe o no hay comprensión? El problema, dice, es el amor a sí mismo, el egoísmo. Pero si se amarían, dice, o si amarían supremamente a Dios, si tendrían el amor de Dios en sus corazones, estarían satisfechos y no habría, dice, ese descontento o esas quejas, podemos decir. Muchos confunden el verdadero deber de la esposa con el marido y del marido con la esposa. El yo se vuelve todo absorbente y Satanás puede explorar el asunto en su propio provecho. ¿Por qué entonces muchos confunden sus deberes? Porque el yo se vuelve todo absorbente, el egoísmo. Por eso decíamos que los que se casan no deben dar lugar al egoísmo. El hombre viejo está dispuesto a levantarse, el yo está dispuesto a levantarse. Un verdadero cristiano, su yo, su ego, su mente natural, su carácter imperfecto, ¿dónde está? Está como crucificado, está como subyugado y puede levantarse en cualquier momento. Pero lo que la sabiduría humana no puede hacer, la sabiduría de Dios puede, a través de la entrega de la voluntad, entrega de la mente, entrega del alma, entrega de la fuerza, del ser entero a Dios. ¿Cuál es la solución entonces cuando el matrimonio no anda bien? Necesita hacer una entrega, conversión, nuevo nacimiento. ¿Qué hay que entregar? La voluntad, la mente, la vida entera, a la fuerza. Su providencia puede unir corazones en lazos que son de origen celestial. Entonces, si el esposo y la esposa se han perdido el primer amor o se han casado con amor egoísta nada más, con ese amor que lleva a solamente considerar las cosas externas, entonces hay solución. Dios puede, en su providencia, unir los corazones. Pero el resultado no será un mero intercambio externo de afecto en palabras suaves y lisonjeras. Habrá una nueva experiencia. Cuando Dios hace la unión, Dios hace pues una unión duradera, verdadera, real. No un mero intercambio externo de afectos, de palabras suaves, lisonjeras, dice, que el mundo practica, sino de corazón, un corazón cambiado.
El telar del cielo teje con urdimbre y tejido más fino, sin embargo más firme que los de la tierra. O sea, el carácter, el manto de la justicia de Cristo que poseen los que han experimentado una entrega y una conversión, no son, dice, como el carácter de la tierra, carácter imperfecto humano. El material no es un mero paño, sino una textura que irá a soportar el desgaste y la prueba. El carácter de Cristo, que es concedido gratuitamente al verdadero creyente en el nuevo nacimiento, está, dice, preparado para soportar desgastes y pruebas. Ese es el amor que todo lo va a soportar, todo lo va a esperar, el amor que nunca se va a acabar. El corazón estará ligado al corazón en la corriente dorada de un amor que es genuino. Entonces el verdadero matrimonio necesita, dice, un corazón verdadero, limpio, puro, santo, dorada, dice, de un amor que es genuino. Pero existe un amor que es cruel, alimentar o darle curso. Es considerado muy fino, muy elevado, pero absorbe tanto que Dios no puede ser glorificado en la vida de aquellos que Él compró por el sacrificio de su propia vida para unirlos con Él mismo. Así que hay un amor falso. ¿Y cómo lo considera el mundo? Amor fino, muy elevado, pero que absorbe tanto que Dios no puede ser glorificado en su vida. Maridos y esposas, dice, deben sentir ser su privilegio y deber dar privacidad al intercambio de señales de amor entre sí. Porque mientras la manifestación de amor unos por los otros es correcta en su lugar, ella puede generar daños tanto que el casado como para el no casado. El amor, dice, debe tener su privacidad. Para muchos, dice, esos afectos pueden ser correctos en un lugar, en otro lugar pueden ser dañinos. Dice, esas personas que son más reservadas sean juzgadas mal y colocadas en desventaja. Mientras la esposa deba apoyarse en su marido con respeto y deferencia, ella puede de una manera saludable manifestar su fuerte afecto y confianza en el hombre que ella escogió como su compañero vitalicio. Ella da pruebas reales, sin fingimiento, de su amor y no encuentra esencial exhibir el sentimentalismo como evidencia de una unión feliz. El amor, ese afecto, no necesita, dice, exhibir ante el mundo con una forma de sentimentalismo para decir, ¿no?, a todo el mundo que son felices. Los afectos del amor tienen su lugar. Es alto privilegio y deber solemne de los cristianos que se vuelvan felices en la vida matrimonial. Cuando Dios une a dos seres humanos, correctamente serán felices realmente. Pero existe un peligro positivo de que el yo sea todo absorbente, derramando toda la riqueza de afecto uno sobre el otro y volviéndose muy satisfechos con tal vida. Eso todo parecerá egoísmo. En vez de encerrar su amor y simpatía entre sí, deben aprovechar todas las oportunidades de contribuir para el bien de los otros, distribuyendo la abundancia de afecto en un amor casto y santificado por almas que a la vista de Dios son tan preciosos como ellas mismas, habiendo sido compradas con el sacrificio infinito del Hijo unigénito.
Pero existe, dice, el peligro en los matrimonios de que el yo se levante. Y cuando el yo se levante, aparecerá el egoísmo. Y cuando el egoísmo pues domine a los esposos, ellos, dice, ya no aprovecharán toda oportunidad para impartir amor a otros, a su prójimo. Entonces, para que un matrimonio sea feliz, ambos, si tienen el amor de Cristo, deberán compartir ese amor con sus prójimos. ¿Y cómo se comparte el amor? En una vida de servicio desinteresado hacia los demás. Llevar el evangelio del amor, llevar el evangelio de salvación. Palabras amables, miradas de simpatía, expresiones de aprecio serían para muchos que luchan o son solitarios como una taza de agua fresca para un alma sedienta. Necesitan, dice entonces, compartir el amor con otras personas para que realmente el amor sea o el amor pueda crear una vida de bienestar y felicidad en las parejas. Cada palabra o acción de bondad altruista para las almas con quienes somos puestos en contacto es una expresión del amor que Jesús manifestó por toda la familia humana. Ese amor es bellamente presentado a nosotros por el mismo Cristo. Así que el matrimonio, para que realmente funcione, se necesita el amor. Pero ese amor no debe encerrarse en el hogar, en la familia y con los hijos nada más. Ese amor tiene que salir afuera. Ese amor tiene que iluminar el mundo. Ese amor tiene que llevarse a refrescar como el agua sedienta a los que están esperando. Si comparten ese amor será duradero. Pero si no comparten ese amor en la predicación del Evangelio, ese amor se convertirá en egoísmo. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias por vuestra atención y vamos a continuar en el próximo estudio. Amén, así sea, Señor.